3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas un jueves más al podcast de Clara Blanes, un espacio donde mostrar al humano que hay detrás del personaje, un espacio que te alentará a ser valiente y honesto para vivir así en coherencia con tu verdad, liberándote de la ansiedad. Bueno, aquí estamos un jueves más en el podcast de Clara Blanes y bueno, tenemos una invitada muy especial que los que estáis en vídeo la estáis pudiendo ver y bueno, más adelante os la voy a presentar, que seguro que muchos la conocéis. Por mi parte, mi patrocinadora, que es Clara Blanes, patrocinadora de este podcast, quería contaros algunas cosillas para poneros un poco en situación y actualizaros un poquito. Y realmente eso, sabéis que yo ofrezco servicios de coaching, tanto a personal como a empresas, y quería contaros, qué realmente hago yo con el coaching, ¿no? Y lo que realmente hago es que la persona conecte con esos recursos internos que tiene y a partir de ahí pueda mostrarlos y dar pasos hacia donde quiere ir. Entonces, estoy muy contenta porque este fin de semana estoy ahora en mi ciudad natal, Alcoy, por eso puedo estar aquí con Beca Jover. Y me hace mucha ilusión porque sabéis que yo me mudé a Madrid para desarrollar todo esto y poder llegar a más gente, pero me hace mucha ilusión volver y seguir pudiendo atender a empresas de por aquí, incluso a clientes que yo tengo aquí, ¿no? que me gusta atender y me gusta atender en presencial y poder ofrecer estos servicios. Así que, que sepáis que de vez en cuando vengo algunos días por aquí. Creo que esta vez he estado cinco días o así. Atiendo un poco todo lo que hay aquí. Puedo hacer cosas como esta en presencial, que me encanta. Y todo eso quería contaros. Un poco, actualizaros de eso. Y ya me gustaría empezar con la protagonista de hoy, que es Beca Jover. Que no sé cómo se define ella, ¿no? Yo, según lo que vas transmitiendo y demás, no sé si te identificas con el nombre de ilustradora o con qué nombre te identificas tú. Bueno, primero que nada, hola a todos. Hola, Clara. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Y al final definirse a uno mismo siempre es difícil, pero sí, yo básicamente me definiría como ilustradora creadora de contenido al final. Vale, pues justamente, yo quería contar eso, que al final lo que me ha llevado bastante a hacer este podcast contigo, este episodio contigo, es eso, que al final sí que sabéis que en este podcast premiamos de alguna forma esa honestidad y esa valentía para atreverte a dar los pasos y dirigirte hacia donde quieres dirigirte, ¿no? Y al final yo creo que tú eres un ejemplo de eso, ¿no? Porque al final, crear tu propia marca, crear tu propio negocio y dar esos pasitos necesarios para ir hacia donde quieres, tiene mucho del sello de este podcast, que es valentía y honestidad. Y desde aquí yo lo aplaudo, ¿no? También y eso, quería contaros para introducir un poco a Beca Jover, que ella es ilustradora. En 2019 fundó de alguna forma su marca personal, ¿no? De Beca Jover. Y también es muy interesante porque en 2019 sí que empezó con las ilustraciones personales, ¿no? Que hacía bastantes ilustraciones también a influencers y demás, ¿no? Y por ahí se fue haciendo un hueco, que tiene mucho valor eso. Te dedicaba sobre todo a las ilustraciones personales, ¿vale? Y como en el año pasado, en 2022, decidiste virar un poco el negocio, ¿no? Y al final dedicarte o orientarte más a ilustraciones de alguna forma que yo llamo corporativas, ¿no? O sea, a nivel empresa. Entonces, he visto ya algunas colaboraciones que has hecho con empresas. ¿Cuáles serían para ti las 3, 4 que destacarías, ¿no? O las últimas que has ido haciendo?
Pues a ver, la verdad es que me lo paso bomba haciendo este tipo de contenido porque al final es muy divertido de hacer y trabajar con marcas me encanta. Entonces son como pequeños retos, ¿no? Al final me encanta compaginarlo, como dices tú, con las ilustraciones personalizadas, que es con lo que empecé y me encanta. Y sobre todo eso, poder crecer también en esa parte de creadora de contenido. Que bueno, pues en cuanto a colaboraciones así que recuerde últimas que me hayan gustado mucho, pues por ejemplo una que hice con Lefties hace poco, también con Kiko Milano, con Bulgari, con, en fin, Holistic, Marbella Club, ha habido bastantes este último año que han sido muy divertidas y la verdad que... Muy chulo. Y además lo chulo es también que pues has hecho algunos eventos, incluso que has estado pintando ilustraciones en directo, ¿no? Que eso también llama la atención y es muy divertido. Y bueno, eso, o sea, simplemente el que aquí tenemos, o sea, al final Beca Jover está en este podcast, ¿por qué? Porque al final es un ejemplo de que, bueno, pues dando los proyectos necesarios, siendo valiente y honesto, ¿no? Puedes ir llegando a puntos interesantes, ¿no? Que al final, pues eso es lo que alimentan un poquito esto de aquí, ¿no? El alma, ¿no? Y al final, pues eso, te hacen estar despierto, ¿no? Y te hacen estar, pues, soñando, ¿no? Y viendo cuál es el siguiente paso y te hacen estar ilusionado y bueno, que aunque aquí también siempre decimos que se paga un precio, ¿no? Porque hay un precio a pagar, no todo es jauja, ¿no? Se paga un precio, pero sí que es verdad que la recompensa pues son esos pequeños frutos que vas teniendo en el camino que son muy interesantes. Entonces, a ver, vamos a ir por partes, ¿vale? Porque, bueno, yo quería contaros que aquí estamos en confianza, ¿vale? Y quería contaros que yo este talento como que ya lo veía venir, ¿no? Y yo... Sí que es verdad que cuando empecé yo a dar mis primeros pasitos, creo que no lo sabéis, ¿no? Pero yo antes de Clara Blanes, bueno, pues tenía como una pequeña marca que se llamaba Intervitae, que ahí mismo ya llamé a Rebeca para que me hiciera el logo. Me acuerdo. Sí. Y luego, cuando decidí dar el paso, ¿no? Y al final poner como marca Clara Blanes, ¿no? También llamé a Rebeca para que me hiciera el logo. Entonces, el logo que veis por ahí de Clara Blanes lo ha hecho Rebeca. Y bueno, ella y yo nos conocemos pues eso, de hace más tiempo. Sí que es verdad que nuestras madres son amigas y demás. Y bueno, pues hemos compartido hay momentos chulos. Y... eso, yo quería preguntarte, ¿no? Porque claro, o sea, aquí vas a contar hasta donde tú quieras, ¿vale? A ver, miedo me das. No, pero sí que yo veo un desarrollo, o sea, yo ya mirando a la persona, ¿vale? Yo sí que veo un desarrollo, vamos a ver, cuando hay, o sea, dos personajes, ¿no? Entonces veo un desarrollo muy grande entre la Rebeca que yo conocí, pues a lo mejor cuando nosotros nos juntábamos, que a lo mejor tendríamos 14 años que nos llevaban al círculo industrial, ¿vale? De pequeñas, íbamos a la feria, o sea, yo diría Beca Jover que hay ahora, ¿no? Entonces, en modo coaching que ya estoy, ¿vale? Veo, pues esos dos personajes muy distintos y me da mucha curiosidad, pues eso, al final tu trabajo interno, ¿no? Para ir de un personaje a otro, ¿no? Porque al final, voy a decirlo yo, ¿vale? Pero sí que es verdad. Y tenemos aquí el libro, ¿vale? Porque esto es muy interesante. El libro Has nacido para brillar, los que están pues eso, en el vídeo lo pueden ver. Y eso, o sea, yo creo que el vídeo plasma mucho, o sea, el libro, perdón, plasma mucho esa evolución. O yo al menos con mis ojos de coach puedo ver un poco cuáles han sido, pues eso, los puntos o lo que antes podían ser debilidades que se han convertido en fortalezas y puedo ver mucho que ese libro habla mucho más allá de lo que a lo mejor una persona se puede imaginar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la anterior Rebeca, ¿vale? Que pues eso, era una Rebeca que yo veía pues eso como más tímida, ¿no? Que de alguna forma no se atrevía a ser vista, a lo mejor, ¿no? Que a lo mejor estaba como en un segundo plano, ¿no? Y era, pues eso, más tímida.
Y luego esta Rebeca que vemos una Rebeca, pues eso, que brilla, que brilla, que se atreve a hacer un podcast, que se expone, que, bueno, pues, o sea, un montón de cosas que si se lo dijéramos a la Rebeca anterior, alucinaría, ¿no? Incluso los que te conocemos de más tiempo, o sea, también, o sea, a mí me sorprende mucho, ¿no? Entonces yo ya te voy a pasar a llamar Rebeca Jover ya, porque de esa Rebeca anterior, o sea, quedan cosas, ¿no? Pero vamos, que Rebeca Jover se está llevando ahí todo el protagonismo. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido, porque sé que es progresivo, ¿no? Pero ¿cuándo tú decides decir, oye, no, o sea, yo quiero esto y voy a por esto y me voy a atrever y me voy a mostrar? O sea, ¿cuándo pasa eso y cómo lo haces? Oye, pues me gusta mucho esta pregunta porque sí, al final es lo que he intentado transmitir en el libro, como bien has dicho. Yo era una persona muy tímida, ¿por qué? Porque toda la vida he sido soy hipersensible, soy muy sensible. Entonces, eso tiene sus cosas buenas, que son muchísimas, y también tiene sus cosas malas, que son algunas, no son tantas. Pero es verdad pues que me afectaba todo mucho, ¿no? Era muy tímida, todo me traspasaba mucho, entonces pues lo que dices tú, intentaba no hacer ruido, ¿no? Y bueno, pues tenía mis cosas que las hacía para mí, para adentro, no las mostraba, me encanta dibujar desde que nací, pero bueno, no me mostraba. Y entonces algo dentro de mí quería salir y digo, oye, me quiero atreverme y hay que acabar con esa inseguridad que al final lo único que hace eso es ponernos piedras encima y hacer que no podamos caminar con la ligereza que nos gustaría. Entonces me di cuenta de que era una tontería sentirse insegura a mostrarse al mundo como eres, y es lo que intento también transmitir al mundo desde mi humilde posición, y es que por favor hay que deshacerse de todo aquello que nos está impidiendo brillar, ¿vale? Entonces, al final, nada, yo creo que en el momento de hacer el primer paso, todo ya va rodado. Es decir, cuando ya te atreves a mostrarte poquito a poco, obviamente es una carrera de fondo, y ya está. Y es que realmente estamos aquí por tiempo limitado y es una tontería no dejarte ver, sobre todo para no aportar al mundo lo bueno que tienes que aportar, que todos tenemos muchísimo bueno que aportar. Y hay que dejar que eso fluya y que eso, porque ¿de qué sirve ser tímido o de qué sirve la inseguridad? ¿De qué sirve mirar hacia adentro en vez de mirar hacia afuera? Porque no puedes aportar nada al mundo. Entonces, en vez de caminar, ¿no? Bajo la lluvia, pues camina bajo el sol, que es el mismo camino. O sea, al final decides tú por dónde ir. Y nada, básicamente eso. Ese es el resumen. Oye, que El resumen que podéis ver un poco en el libro. sí, o sea, sí, porque en el libro, o sea, los que no conocen este cambio, este paso, ¿no? Igual no se imagina, pero si ya lo conoces puedes entrever, ¿no? Y estoy segura que hay cuentas como pinceladitas, ¿no? Que vas poquito a poco, vas con cuidado, pero vamos, que hay mucho, pues eso, mucho crecimiento para dar los pasos que estás dando. Y bueno, eso que al final el has nacido para brillar es una cosa que tú dices al mundo y entiendo que también te dices a ti, ¿no? O sea, eso es lo que es para ti has nacido para brillar. Eso es lo que yo me diría a mí yo de hace muchos años que era insegura. O sea, este libro es como si se lo escribiera pues a las nenas a lo mejor que tienen miedo, que tenían mi edad, ¿vale? Y la tienen ahora y que se sentían como yo, que no es que ni fuera ninguna tragedia ni mucho menos, simplemente pues era tímida, ¿vale? Y pues nada, es una manera de vivir que está muy bien, pero realmente no sirve de mucho ser tímida porque no te muestras. Entonces es lo que le intento decir a las personas, que no importa la edad que tengan, ni el sexo que tengan, ni nada, por supuesto, que se sienten así, que se sienten tímidas y que dicen, oye, quiero compartir algo con el mundo, pero no sé cómo, no puedo, no me siento lo bastante bueno. No, hay que lanzarse porque por supuesto que eres lo bastante bueno. Y no dejar que un poco ese impostor se apodere de ti, porque al final no te van a ver y no van a poder disfrutar de ti. Pues esto que está diciendo es muy sabio, ¿eh? O sea, es muy sabio y, o sea, es para tomar apuntes, para tomar nota, es muy sabio lo que está diciendo. Y háblanos, o sea, tenemos poquito tiempo hoy, a ver si otro día, pues eso, podemos hacer como
un recap o darle otra pincelada, me quedo con ganas de eso, porque hablabas de esa sensibilidad, ¿no? Y al final, porque hay muchas personas sensibles, yo también soy una de ellas, ¿no? Sí. Y eso, al final la sensibilidad yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado, pues eso, te pueden atravesar cosas que para otra persona son más permeables, ¿no? Pero por otro lado, pues eso, podemos sacar esas virtudes que una persona que no tiene esa sensibilidad no puede ver o no puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué te ha dado a ti esa sensibilidad? ¿Qué te ha dado a ti? A ver, yo creo que eso también es un poquito, igual me equivoco, pero un poco innato, ¿no? Yo creo que hay personas que... No, pero ¿qué te ha dado tenerla? O sea, habiendo nacido con ella, ¿qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas te ha dado esa sensibilidad? Pues, a ver, me ha dado muchas en tanto que, bueno, yo al final juego mucho todo mi trabajo está muy ligado a la imaginación, ¿no? A crear nuevas realidades dentro de la realidad que ya hay, a ver cosas donde no las hay. Entonces, claro, pues esa sensibilidad me permite muchas veces simplemente estar mirando al cielo e imaginarme algo con la forma de la nube que estoy viendo, que de repente digo, ostras, y puedo crear otra realidad. A lo mejor otra persona ve simplemente una nube y dice, bueno, qué tontería, el cielo no tiene más, ¿no? Pero me encanta ver esa doble lectura de cuando veo objetos, veo cosas en el día a día, que puedo sacar una sonrisa a alguien, puedo decir, oye, mira, todo se resume al final, no solo en convertir esa nube en un sombrero, sino en decir, mira la vida con otra perspectiva, con otros ojos, que se puede. O sea, si tú... Esto suena un poco a cliché, pero vamos, a mí me funciona y yo creo que es vital, y es que todo tiene un lado bueno y un lado malo, todo, según se mire. Entonces, ¿por qué no quedarse con el bueno? Porque al final vas a vivir la vida de otra manera. Todos podemos obcecarnos en lo malo y decir, ay, qué mal estoy, que todo va en contra de mí. Realmente eso no es así. Tú puedes escoger el camino. Obviamente hay personas que por desgracia tienen unas realidades que deben ser horribles y obviamente pues hay casos y casos, ¿no? Pero hablo en general. Tú puedes elegir ver el lado bueno de cada cosa y entonces en base a eso te van a pasar cosas mejores porque tú vas con los ojos predispuestos a que pasen cosas buenas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Qué chulo, qué chulo. La última cosita, ¿no? Y ya vamos a tener que ir cerrando. Lo que te quería comentar es, vale, ¿cómo...? Porque das esos pasos, ¿no? Al final te atreves a caminar hacia donde, pues, de alguna forma tu corazón grita, ¿no? Entonces, das esos pasos tal, una pregunta es, ¿cómo te percibe la gente, ¿no? Y luego, ¿cómo llevas tú? Porque claro, sí que es verdad que cuando te muestras obtienes de alguna forma comentarios buenos, ¿no? Y a lo mejor obtienes pues juicios de valor o críticas o a lo mejor, oye, pues a ella le está yendo bien y a mí no. Entonces, eso también se ha visto bastante en el libro, ¿no? Esta segunda parte, que creo que ya no hablas de ese caos, no lo sé, dímelo tú, de ese cambio de esa Rebeca a esta que hay aquí, sino en el momento actual, ¿no? ¿Cómo acepta la gente ese cambio tuyo? Y luego, ¿cómo percibes tú los comentarios no tan buenos o la comparación hacia ti o esa segunda parte que nos viene, ¿no? Porque al final, cuando uno se atreve a brillar, ¿no? Y hay gente que le va a gustar tu brillo y hay gente que no le va a gustar tu brillo, hay gente que le va a dar envidia, hay gente que se va a comparar contigo. Y esa segunda parte, ¿no? ¿Cómo la estás gestionando? Pues a ver, la verdad es que, pues gracias a Dios no es que haya obtenido críticas o al menos no las he percibido, ¿vale? O a lo mejor si ha habido alguna tampoco le da importancia, pero es que si las hubiera realmente pienso que si son críticas constructivas, genial, porque te va a hacer crecer. Es como un poquito de agua. Todo bien dicho, al final es agua que te hace crecer. Y si son críticas destructivas, directamente yo aconsejaría que eso se olvidara. O sea, tuvieras un paraguas y se deslizaran por ahí porque no te van a aportar nada bueno. Quiero decir, eso al final son elogios disfrazados. Una crítica destructiva
Esto lo leí hace poco en un libro que estoy leyendo y no me puede gustar más, y es que son elogios disfrazados. Al final, una crítica destructiva es un elogio disfrazado de envidia, porque o envidia, o inseguridad, o falta de amor propio de esa persona, ¿no? Al final, toda crítica es un reflejo de tu carácter empobrecido, ¿no? Tú cuando ves a una persona que está brillando o que está feliz con lo que hace, comparte algo bueno con el mundo, jolín, yo creo que lo guay es empoderar a esa persona, ¿no? Y darle la mano. Y si tú le criticas porque a lo mejor te da envidia, esa persona, pues bien, pues no sé, yo creo que no hay que hacer nada con esas críticas, es simplemente desearles que encuentren la paz, ¿no? Y al final la paz cada uno, para que puedan hacer algo guay con su vida, y al final no podemos estar pendientes de las críticas y de lo que pasa, porque entonces no avanzaríamos con lo nuestro, ¿no? Yo creo que es como cuando juegas a un partido de tenis, tienes que estar más centrado en tu juego que en tu contrincante, pienso yo, porque él ya hará lo que tenga que hacer, pero tú tienes que pensar en tu juego, no en lo que el resto estará pensando, porque yo creo que en el momento piensas en el que dirán, se mata tu creatividad. Te quedas ahí un poco bloqueada. Yo creo que lo que tienes que hacer es disfrutar, estar seguro de que lo que estás haciendo no está haciendo daño a nadie, sino que estás aportando al mundo, y ya está. Y si hay críticas, pues tienes que saberte mal por ellos. Ya está. Bueno, es muy, muy interesante. Creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ha sido un placer. Ya mismo. Sí, y bueno, simplemente eso, que podéis encontrar a Rebeca, pues eso, al final está, pues eso, por redes, que eso está por todo el mundo. Tiene aquí su estudio en Alcoy, que la verdad es que es chulísimo, es una maravilla. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos porque él está esperando otra entrevista. O sea que sí, chicos, está muy solicitada, así que pero muchísimas gracias, de verdad, ha sido todo un placer, y ojalá que con más tiempo, pues oye, podamos compartir otro ratito, que ha sido muy bien. Bueno, nos vamos, que el timbre está sonando. Venga, gracias. Adiós. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Y yo no me puedo ir sin preguntarte, ¿y tú? ¿Te atreves a mostrar al humano que hay detrás del personaje? Hasta el próximo capítulo, un abrazo súper fuerte.